Cuando el abogado me citó en su despacho, pensé que serían más papeleos relacionados con el testamento de mi abuelo. Jamás imaginé que saldría de allí con la noticia de haber heredado 5,8 millones de euros. Mientras estaba sentada, con los ceros del cheque difuminándose ante mis ojos, un centenar de emociones contradictorias se enredaron en mi pecho. Alivio, incredulidad y el temor creciente de cómo esta fortuna podría cambiar mi vida y cómo la gente de repente me vería diferente. El bufete de Martínez y Asociados quedaba en pleno centro de Valencia, en uno de esos edificios antiguos con techos altos y molduras que parecían sacados de otra época. El señor Martínez, un hombre de unos 60 años con gafas de montura fina y cabello entrecano perfectamente peinado, me había recibido con una formalidad que ahora entendía. No todos los días le toca a alguien comunicar semejante noticia. Doña Carmen, me había dicho con voz pausada, su abuelo, don Francisco Herrera, ha dejado instrucciones muy claras sobre su patrimonio. Luego sacó unos documentos de una carpeta de cuero marrón. Usted es la única beneficiaria de sus bienes, que incluyen propiedades en la costa, acciones en varias empresas y fondos de inversión, además de una suma considerable en efectivo. En total, aproximadamente 5,8 millones de euros. Me quedé sin respiración. Mi abuelo Paco, como le llamaba cariñosamente, siempre había vivido de manera modesta en su piso del barrio de Ruzafa. Nunca alardeó de riquezas, ni me hizo pensar que tenía tanto dinero. Él había sido catedrático de literatura en la universidad durante décadas, y aunque sabía que vivía cómodamente, jamás hubiera sospechado que era millonario. ¿Estás seguro que no hay un error?, pregunté, sintiendo la boca seca. El abogado sonrió levemente. Completamente seguro, doña Carmen. Su abuelo era un hombre muy reservado con sus finanzas, pero muy meticuloso. Todo está en orden. Durante semanas, guardé la noticia para mí misma. No se lo dije a Miguel, mi marido, no solo porque nuestro matrimonio llevaba años deteriorándose silenciosamente, sino porque no estaba preparada para compartir algo tan monumental con alguien que ya no sentía como mi compañero. Me sentía extrañamente protectora con este dinero. Era como si mi abuelo hubiera extendido su mano a través del tiempo para darme los medios de liberarme finalmente. Miguel y yo llevábamos casi 10 años casados, pero los últimos 3 habían sido como vivir con un extraño. Él se había vuelto distante, siempre ocupado con su trabajo en la constructora de su familia, llegando tarde a casa con excusas cada vez menos creíbles. Las cenas en silencio se habían convertido en nuestra rutina, y hacía meses que dormíamos dándonos la espalda. Por las tardes, me sentaba en el pequeño balcón de nuestro piso en el Carmen, contemplando las calles estrechas y los edificios coloridos, pensando en mi abuelo. Recordaba nuestros paseos por el jardín del Turia, sus historias sobre la Valencia de antaño, y cómo siempre me animaba a seguir mis sueños. Carmencita, me decía, la vida es demasiado corta para vivirla a medias. Ahora entendía que quizás él también me estaba preparando para este momento. El dinero había llegado en el momento más extraño de mi vida. A mis 37 años, sentía que estaba en una encrucijada. Mi trabajo como traductora freelance me gustaba, pero no me llenaba completamente. Mi matrimonio estaba en ruinas y no tenía hijos, algo que Miguel siempre había postergado con excusas de que aún no era el momento adecuado. Quizás nunca lo sería con él. A veces, cuando Miguel no estaba, sacaba los documentos del banco y los releía, como para confirmar que todo era real. Había abierto una cuenta separada donde había depositado el dinero, y cada vez que veía el estado de cuenta, sentía una mezcla de vértigo y posibilidades. Podría hacer tantas cosas: viajar, estudiar, comprar una casa en la playa, ayudar a causas que me importaban. Podría, por primera vez en mucho tiempo, tomar mis propias decisiones sin tener que consultar a nadie. Mi amiga Lucía, la única persona a quien se lo había contado, me sugirió que hablara con un asesor financiero. Carmen, ese dinero puede asegurar tu futuro si lo gestionas bien, me dijo una tarde mientras tomábamos café en una terraza de la Plaza de la Reina. Lucía trabajaba en un banco y siempre había sido buena con los números. No dejes que nadie te presione para hacer nada que no quieras. Sabía que tenía razón, pero aún no estaba lista. Había algo en mantener el secreto que me daba una sensación de control que hacía mucho no sentía. No obstante, no podía ignorar la creciente sensación de inquietud. Había visto cómo la codicia transformaba a las personas en extraños antes.
Me decía a mí misma que estaba imaginándolo, que tal vez Miguel me sorprendería siendo comprensivo, pero en el fondo ya sabía que esta herencia iba a exponer todo lo que había intentado fingir que no era real sobre mi matrimonio y sobre su familia. La madre de Miguel, Dolores, siempre había sido una mujer controladora y manipuladora. Desde el día de nuestra boda, había dejado claro que su hijo siempre sería suyo primero y mío después. Interfería en nuestras decisiones, criticaba sutilmente mi forma de vestir, de cocinar, de llevar la casa. Miguel nunca me defendía, siempre con la excusa de «así es mamá, ya la conoces». Y ahora, con el dinero de por medio, temía lo que Dolores podría hacer. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi pequeño huerto urbano en la terraza, escuché el teléfono sonar. Era Dolores. Su voz sonaba extrañamente dulce cuando me preguntó si podía pasar a verme al día siguiente. Dijo que quería traerme unas flores de su jardín. Acepté con un nudo en el estómago, presintiendo que de alguna manera ella ya sabía algo. ¿Se lo habría dicho Miguel? ¿O acaso las noticias de dinero viajan más rápido que el viento en esta ciudad? Esa noche apenas pude dormir. Mientras miraba el techo de nuestra habitación, con la respiración acompasada de Miguel a mi lado, me pregunté si tendría la fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. El dinero no había traído la felicidad que muchos imaginan, sino una claridad dolorosa sobre mi vida y las personas a mi alrededor, y algo me decía que pronto iba a necesitar toda mi fortaleza. Era una tarde bochornosa de julio cuando Dolores se presentó en mi casa sin avisar, bajo el pretexto de traerme flores frescas de su jardín. El calor valenciano se colaba por las ventanas abiertas de par en par, y ni siquiera el viejo ventilador del techo lograba mitigarlo. Dolores apareció en el umbral con un ramo de bugambillas y claveles, vestida impecablemente como siempre, con su conjunto de lino beige y su collar de perlas, como si fuera a tomar el aperitivo en el club náutico, en lugar de visitar a su nuera en un día cualquiera. «Carmen, querida», exclamó con ese tono meloso que reservaba para cuando quería algo. Me dio 2 besos al aire, dejando una estela de perfume Loewe que resultaba sofocante en el calor de la tarde. Colocó las flores sobre la mesa de la cocina con exagerado cuidado, sus ojos escrutando por encima de mi hombro, como si estuviera buscando evidencias de mi recién adquirida riqueza. Preparé café, aunque con este calor lo último que apetecía era una bebida caliente. Pero Dolores siempre insistía en sus rituales. «Un café después de comer es sagrado, Carmen», solía decirme, como si yo, por haber crecido en un pueblo de Castellón, no supiera nada de costumbres civilizadas. «¿Qué piso tan acogedor tenéis?», comentó, pasando un dedo por la repisa como comprobando si había polvo. «Aunque siempre he pensado que os vendría bien algo más amplio, ahora que Miguel está ascendiendo en la empresa». Intenté mantener mi voz tranquila mientras hacíamos conversación trivial, pero mi corazón latía con aprensión. Hablamos del calor, de la vecina del quinto que se había separado. Pobrecilla, ya tiene una edad. Y de la nueva pastelería que habían abierto en la esquina. Después de unos cuantos silencios incómodos, Dolores colocó su taza de café sobre el platillo con un tintineo que resonó en la pequeña cocina. «Carmen», comenzó, juntando sus manos pulcramente sobre su regazo e inclinándose hacia adelante, «me he enterado de que has recibido una herencia importante». Mi estómago se tensó inmediatamente. Así que era eso. Alguien le había contado sobre el dinero. ¿Habría sido Miguel? ¿O tal vez el abogado Martínez era amigo de algún conocido de Dolores? Valencia a veces parecía un pueblo grande donde todos sabían los asuntos de todos. Mi abuelo me dejó algo, sí, respondí con cautela, sin entrar en detalles. Dolores esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No seas modesta, querida. He oído que es una cantidad sustancial». Dio un sorbo a su café, mirándome por encima del borde de la taza. «Debes estar muy contenta». «Estoy agradecida», dije simplemente. No iba a darle la satisfacción de saber exactamente cuánto había heredado. «Bueno», continuó ella, dejando la taza sobre la mesa y ajustándose el collar de perlas. «En realidad he venido porque quería hablarte de algo importante». Ahí estaba, el motivo real de su visita. Me preparé mentalmente para lo que vendría a continuación. «Siempre he soñado con tener un coche como Dios manda», comenzó, usando ese tono azucarado que reservaba para los momentos en que quería algo. «Ya sabes que mi Mercedes tiene casi 10 años, y últimamente me está dando problemas.
No es seguro para una mujer de mi edad. Su Mercedes funcionaba perfectamente y apenas tenía 7 años, no 10, pero no la interrumpí. He visto un Range Rover precioso, color champán, continuó, sus ojos brillando con entusiasmo. Es justo lo que necesito para ir a la finca los fines de semana y para llevar a mis amigas del club de bridge. Mi mente voló instantáneamente a esas amigas del club de bridge, todas viudas o divorciadas adineradas que pasaban las tardes criticando a todo el mundo mientras bebían vermut. La idea de Dolores presumiendo ante ellas con un coche nuevo comprado con mi dinero me revolvió el estómago. El concesionario me ha dicho que cuesta unos 90.000 euros, pero con todos los extras que quiero, se va a casi 120.000, dijo como si estuviera hablando del precio de un café. Y como la familia debe apoyarse mutuamente, estaba pensando que podrías ayudarme. No pidió educadamente. Simplemente anunció que solicitaría un préstamo de 120.000 euros y que esperaba que yo lo pagara, ya que la familia se apoya. El derecho en su voz me envió un escalofrío por la espalda. Por un momento, me sentí mareada, dándome cuenta de que mi peor temor era cierto. El dinero me había transformado en nada más que una cartera a sus ojos. Dolores, comencé, intentando mantener la calma. Entiendo que quieras un coche nuevo, pero no es solo el coche, me interrumpió, como si ya hubiera anticipado mi resistencia. También estaba pensando en hacer una reforma en la casa de la playa. Nada extravagante, solo modernizar un poco la cocina y los baños. Serán otros 80.000 o así. Me quedé sin palabras. No solo quería un coche de lujo, sino también una reforma completa de su casa de Javea, una propiedad que ya valía una fortuna y que apenas usaba un par de semanas al año. ¿No crees que son gastos muy elevados?, pregunté finalmente, intentando que mi voz no traicionara mi indignación. Dolores agitó la mano con desdén. Carmen, por favor, no seas tacaña. Sé perfectamente que has heredado millones. Para ti esto es calderilla. La forma en que pronunció calderilla me hizo hervir la sangre, como si mi herencia, el legado de mi abuelo que había trabajado toda su vida, fuera algo trivial que pudiera repartirse como caramelos. Además, continuó, inclinándose hacia mí con una sonrisa conspiradora, Miguel me ha contado que estáis pensando en comprar una casa más grande. Si me ayudas con esto, yo podría convencer a su padre para que os regale un terreno que tenemos en Leliana. Sería perfecto para construir. Así que Miguel también estaba haciendo planes con mi dinero. No me sorprendía, pero la confirmación dolía de todas formas. Me pregunté cuánto sabría exactamente. ¿Le habría contado el abogado Martínez? O quizás alguien del banco. La idea de que estuvieran discutiendo mi herencia a mis espaldas me enfermaba. Tengo que pensarlo, respondí finalmente, sabiendo que era la única manera de hacer que Dolores se marchara sin una escena. Ella frunció ligeramente el ceño, claramente descontenta con mi respuesta. Esperaba un sí inmediato, un cheque firmado allí mismo. No hay mucho que pensar, querida. Es una oportunidad para todos. Miguel está de acuerdo. ¿Has hablado con Miguel sobre esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Por supuesto, respondió ella con naturalidad. Es mi hijo. Hablamos de todo. En ese momento, una calma extraña me invadió, una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Esta mujer, que nunca me había respetado, que siempre me había tratado como una intrusa en su familia, ahora venía a exigirme dinero como si fuera su derecho. Y mi marido, que debería estar de mi lado, conspiraba con ella a mis espaldas. Te daré una respuesta pronto, dije, levantándome para indicar que la visita había terminado. Dolores pareció sorprendida por mi reacción. Esperaba que cediera, como siempre lo había hecho antes. Se puso de pie lentamente, alisándose la falda con movimientos estudiados. No tardes mucho en decidirte, dijo con un tono que pretendía ser casual pero sonaba a amenaza. El concesionario solo me guardará el coche una semana. La acompañé hasta la puerta, manteniendo una sonrisa tensa. Cuando finalmente se fue, cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo como mis piernas temblaban. La audacia, la desfachatez de aquella mujer era increíble. Pero más increíble aún, era darme cuenta de cuánto tiempo había permitido que me manipularan, que me hicieran sentir pequeña. Esa noche, sentada sola en el salón, mirando hacia la oscuridad, tomé una decisión. Ya no podía seguir viviendo esta mentira. Era hora de que Dolores, y también Miguel,
supieran la verdad, toda la verdad, incluyendo el secreto que había estado guardando durante los últimos 7 meses, un secreto demasiado pesado para cargarlo yo sola por más tiempo. Aquella noche me senté sola en el salón de nuestro piso, con las luces apagadas, observando cómo las sombras de la calle dibujaban patrones en la pared. El ventilador del techo giraba perezosamente, moviendo el aire cálido de un lado a otro sin realmente refrescarlo. Pensé en todas las veces que había intentado salvar mi matrimonio, en cuántas noches había esperado a que Miguel llegara a casa, solo para encontrarme con excusas y un hombro frío. Los recuerdos se amontonaban como piezas de un rompecabezas que, al fin, comenzaba a tener sentido. Las llamadas que interrumpía cuando yo entraba en la habitación, los viajes de negocios que se alargaban misteriosamente, las noches en que llegaba oliendo a un perfume que no era el mío, pequeñas grietas que se habían ido ensanchando hasta formar un abismo entre nosotros. Hacía casi un año que descubrí la otra familia que Miguel había ocultado, una mujer en Cullera, un pueblo costero a menos de 1 hora de Valencia, y una niña de 3 años a la que llamaba mi angelito. La revelación no llegó como una gran confrontación dramática, sino como un susurro, un error casual. Un día, recogiendo su ropa para llevarla a la tintorería, encontré un recibo de una juguetería en Cullera. Un caballito de madera carísimo, con una dedicatoria escrita por la dependienta. Para Lucía, con todo el amor de papá. Lucía, un nombre que Miguel nunca había mencionado. La investigación que siguió fue dolorosa pero necesaria. Contraté a un detective privado que me confirmó lo que mi corazón ya sabía. Miguel tenía otra vida, otro hogar, con una mujer llamada Raquel y una niña que era su viva imagen. Las fotos que me mostró el detective eran como puñaladas. Miguel empujando un columpio en un parque, sosteniendo a la niña en brazos mientras compraba helados, besando a Raquel en la puerta de una pequeña casa de 2 plantas con bugambillas, trepando por la fachada. Llevan juntos unos 5 años, me había dicho el detective, un hombre mayor con ojos compasivos que parecía haber visto demasiadas traiciones. Tienen una rutina establecida. Él va allí los martes y jueves después del trabajo, y algunos fines de semana dice que está en viajes de negocios. Recordaba el entumecimiento en mis manos mientras firmaba los papeles del divorcio hace 7 meses, jurando reconstruir mi vida en silencio. La abogada me había preguntado si quería solicitar una pensión compensatoria, si quería pelear por la mitad de los bienes. Le dije que no. No quería nada que me atara a Miguel, nada que me obligara a mantener contacto con él. Solo quería acabar con esa farsa lo antes posible. Lo más extraño fue que, después de firmar los papeles, Miguel seguía actuando como si nada hubiera cambiado. Seguía viniendo a casa algunos días, durmiendo ocasionalmente en el sofá, con la excusa de que había bebido demasiado para conducir, o que había terminado tarde una reunión. Yo lo permitía, en parte porque no tenía fuerzas para confrontarlo, en parte porque una pequeña parte de mí aún no podía creer que nuestros 10 años juntos se hubieran reducido a esto, 2 extraños compartiendo esporádicamente un espacio que ya no era un hogar. No le había contado a Dolores, porque no le debía ninguna explicación, y de alguna manera retorcida, quería proteger mi propia dignidad. Ella siempre me había considerado poca cosa para su hijo, el heredero de la constructora familiar, el niño mimado que podía conseguir cualquier cosa que quisiera, enfrentarme a su mirada triunfante, a sus «ya te lo dije», era más de lo que podía soportar entonces. Pero ahora, mientras Dolores tramaba usar mi herencia para sus ambiciones egoístas, me di cuenta de lo agotada que estaba de cargar con el secreto yo sola, de seguir el juego de las apariencias que Miguel había creado, de ser la esposa comprensiva que no hacía preguntas, que no causaba problemas. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi abuela. Miguel no vendría esta noche. Hacía días que no aparecía. Probablemente estaba con ellas, con su verdadera familia, celebrando algún cumpleaños o aniversario que para mí era desconocido. Me pregunté si Raquel sabría de mi existencia, o si ella también vivía en la ignorancia, creyendo ser la única. Me levanté y fui hasta el dormitorio. En el fondo del armario, escondida en una caja de zapatos, guardaba la carpeta con los papeles del divorcio y las fotos que el detective me había entregado. Las saqué y las coloqué sobre la mesa del comedor.
donde la luz de la farola de la calle las iluminaba tenuemente. Era hora de que dejaran de ser un secreto. Sabía que no podía permitir que Dolores creyera que tenía algún derecho sobre mí o sobre mi herencia. De repente, una claridad se apoderó de mí, tan fría y firme como una hoja de acero. Estaba harta de fingir, harta de permitir las mentiras. Tomé el teléfono y le envié un mensaje a Dolores. Mañana a las 11 en mi casa. Tenemos que hablar sobre tu petición. Su respuesta llegó casi inmediatamente. Perfecto, querida. Traeré los catálogos del concesionario. Aquella noche apenas dormí. Repasaba mentalmente lo que iba a decir, cómo iba a manejar la situación. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo ni dudas, solo una determinación tranquila, como si finalmente hubiera encontrado el camino a seguir. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me di una ducha larga y me vestí con cuidado. Un vestido sencillo pero elegante. El collar de plata que mi abuelo me había regalado por mi 30 cumpleaños. Un poco de maquillaje. No era vanidad, era armadura. Quería sentirme fuerte cuando enfrentara a Dolores. Preparé café y coloqué unas pastas en un plato. La hospitalidad era un hábito difícil de romper, incluso cuando el invitado no la merecía. Los papeles del divorcio estaban en un sobre la mesa, junto con algunas de las fotos más reveladoras. No quería ser cruel, pero necesitaba que Dolores entendiera la realidad de una vez por todas. A las 11 en punto sonó el timbre. Respiré hondo. Me alisé el vestido con las manos y fui a abrir. Dolores estaba radiante, con un conjunto de falda y chaqueta en tono coral, el cabello recién peinado en la peluquería, los labios pintados a juego con su ropa. Parecía lista para una celebración. «Buenos días, querida», dijo, besándome en ambas mejillas antes de entrar. Traía un maletín pequeño que supuse contenía los catálogos mencionados. «Hace un día precioso, ¿verdad?» «Sí, muy bonito», respondí, conduciéndola hasta el salón. «¿Café?» «Por supuesto», sonrió, sentándose en el sofá y abriendo su maletín. «He traído toda la información sobre el Range Rover. Tienen uno en el concesionario que es exactamente como lo quiero. Si firmamos hoy, podría tenerlo la semana que viene». Le serví el café y me senté frente a ella, observándola mientras desplegaba folletos brillantes sobre la mesa, cubriendo parcialmente el sobre con los papeles del divorcio. Hablaba animadamente sobre las características del vehículo, los acabados en madera, los asientos de piel, el techo panorámico. «Y mira este color», decía, señalando una foto del SUV en un tono champán metálico. «Se llama Arenas del Sahara. ¿No es elegante? Seré la envidia del club». La dejé hablar, sorbiendo mi café lentamente. Había algo casi hipnótico en su entusiasmo, en cómo daba por sentado que yo financiaría sus caprichos. Durante un segundo, casi sentí lástima por ella. Vivía en un mundo donde las apariencias lo eran todo, donde el valor de una persona se medía por la marca de su coche o el precio de su bolso. «Dolores», dije finalmente cuando hizo una pausa para respirar. «Antes de seguir con esto, hay algo que debes saber». Ella me miró, todavía sonriendo, completamente ajena a lo que estaba por venir. Aparté los catálogos y coloqué el sobre en el centro de la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó, su sonrisa vacilando ligeramente. «Ábrelo, por favor», dije con calma. Dolores tomó el sobre con curiosidad, sus uñas perfectamente manicuradas rompiendo el sello. Por un segundo, no pareció comprender lo que estaba viendo. Su dedo índice trazó el sello oficial del juzgado, y su sonrisa comenzó a desvanecerse. «Tu hijo vive con otra familia», dije tranquilamente. «Se mudó hace casi 8 meses, y yo me divorcié de él hace 7 meses». Las palabras cayeron entre nosotras como un trueno. Su rostro palideció, y los catálogos se deslizaron de sus manos. Vi cómo sus labios temblaban mientras la realidad de su situación se afianzaba. El silencio que siguió a mis palabras parecía tener peso propio. Dolores pasaba las páginas del documento de divorcio con dedos temblorosos, su rostro transformándose del rosa saludable de su colorete a un pálido casi grisáceo. Por un momento, temí que pudiera desmayarse allí mismo, en mi sofá. Esto tiene que ser un error», balbuceó finalmente, dejando caer los papeles sobre la mesa. Sus ojos, normalmente afilados y seguros, ahora parecían perdidos. «Miguel no me ha dicho nada de esto». «No es un error, Dolores»,
respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Miguel y yo estamos legalmente divorciados desde hace 7 meses. Ella negaba con la cabeza, como si pudiera borrar la realidad con ese simple gesto. Imposible. Mi hijo me lo habría contado. Nos lo contamos todo. Casi sentí lástima por ella. Casi. Porque en ese momento de vulnerabilidad, pude ver a la mujer detrás de la fachada. Alguien que había construido su identidad alrededor de una imagen perfecta de su familia. Una imagen que ahora se desmoronaba frente a sus ojos. Hay más, dije suavemente, deslizando las fotografías hacia ella. Dolores las miró con confusión al principio, sin comprender lo que veía. Luego, el reconocimiento iluminó su rostro, seguido por una palidez aún mayor. «¿Quién es esta mujer?», preguntó, aunque por su tono supe que ya había adivinado la respuesta. «¿Y esta niña?». «Se llama Raquel», expliqué. «Vive en Cullera. La niña es Lucía, tiene casi 4 años ahora. Es tu nieta». Dolores levantó la vista de las fotografías, sus ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Por primera vez desde que la conocía, parecía completamente desarmada. «No puede ser», susurró. «Miguel no haría algo así. No a mí». Era fascinante cómo, incluso en ese momento, su preocupación principal era cómo la afectaba a ella, no el dolor que su hijo me había causado a mí. «Lo ha hecho», respondí simplemente. «Lleva una doble vida desde hace años». «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, un toque de su habitual tono acusatorio volviendo a su voz, como si yo fuera la culpable de ocultarle información, no Miguel de crear toda esta situación. «No te debía ninguna explicación, Dolores. Era mi matrimonio, mi divorcio, mi decisión. Pero somos familia», protestó. «No, ya no lo somos». Las palabras salieron con más dureza de la que pretendía, pero eran verdaderas. «El divorcio está finalizado. No hay lazos legales entre nosotros». Dolores se llevó una mano temblorosa al collar de perlas, aferrándose a él como si fuera un salvavidas. Vi cómo intentaba recomponerse, buscando una manera de mantener el control sobre una situación que se le escapaba por completo. «Debe haber algún malentendido», dijo, enderezando la espalda. «Hablaré con Miguel. Seguro que tiene una explicación para todo esto. Puedes hablar con él, por supuesto. Pero los hechos son estos». Señalé los documentos. «No hay malentendido posible. Las firmas están ahí, los sellos del juzgado, todo». Dolores pasó la página hasta llegar a la firma de Miguel, trazándola con el dedo como si intentara encontrar alguna evidencia de falsificación. Su respiración se había vuelto superficial, y noté que le costaba mantener la compostura. «¿Por qué sigue viniendo aquí entonces?», preguntó de repente. «Le he visto salir de este edificio varias veces en los últimos meses, así que ella también había estado vigilando. No me sorprendía. Dolores siempre había sido una mujer que necesitaba saberlo todo, controlarlo todo. Viene de vez en cuando a recoger cosas que dejó, o cuando le conviene», respondí, omitiendo los detalles más humillantes de cómo yo había permitido que siguiera usando el piso como hotel ocasional. «Pero eso también se acabó. Cambiaré las cerraduras hoy mismo». Dolores se levantó de repente, tambaleándose ligeramente. Recogió su bolso y comenzó a meter apresuradamente los catálogos del coche dentro, arrugándolos en el proceso. Sus movimientos eran bruscos, casi frenéticos. «Esto no puede estar pasando», murmuraba, más para sí misma que para mí. «No a nosotros. Los Almeida no hacemos estas cosas. No nos divorciamos, no tenemos hijos fuera del matrimonio. La familia Almeida, siempre tan preocupada por las apariencias, por lo que dirían los demás». Miguel había crecido escuchando constantemente cómo debían comportarse las personas de su posición. Lo irónico es que al final había resultado ser el peor de todos. «Dolores», dije, levantándome también. «Sé que esto es un shock para ti, pero es la realidad, y necesitaba que lo supieras antes de que siguieras haciendo planes con mi dinero». Ella se detuvo en seco, su rostro contrayéndose en una mueca que mezclaba sorpresa y vergüenza. Por un momento, había olvidado completamente el motivo inicial de su visita. El Range Rover, la reforma de la casa de playa. «No se trata del dinero», dijo débilmente, aunque ambas sabíamos que era mentira. «Claro que se trata del dinero», respondí con firmeza.
Viniste aquí con la intención de pedirme 200.000 euros para tus caprichos, sin siquiera preguntar educadamente, asumiendo que tenías algún tipo de derecho sobre mi herencia. Una herencia de mi abuelo, que no tiene nada que ver contigo ni con Miguel. Dolores apretó los labios, su expresión oscilando entre la indignación y la desesperación. No seas cruel, Carmen. Estoy procesando esto. Agitó una mano hacia los documentos sobre la mesa. No es crueldad, es honestidad, dije. Algo que ha faltado demasiado tiempo en esta familia. Se produjo otro silencio, este más tenso que el anterior. Dolores se había quedado inmóvil, su maletín abierto en la mano, los folletos brillantes del Range Rover asomando como una broma cruel del destino. ¿Él lo sabe?, preguntó finalmente. ¿Sabe lo de tu herencia? No lo sé, respondí sinceramente. Quizás sí, quizás por eso has venido hoy, porque él te lo ha contado, o quizás te enteraste por otra vía. Valencia es una ciudad pequeña para los secretos grandes. Dolores cerró el maletín con un chasquido y lo apretó contra su pecho, como un escudo. Necesito hablar con mi hijo, declaró, recuperando algo de su habitual tono autoritario. Esto no puede quedar así. Haz lo que consideres necesario, respondí, encaminándome hacia la puerta para indicarle que la conversación había terminado. Pero quiero que tengas claro que, divorciada o no tengo ninguna obligación de financiar tus lujos. Mi dinero es mío, y solo mío. Dolores avanzó hacia la puerta con pasos rígidos, su espalda muy recta, como si temiera que cualquier flexión pudiera hacerla quebrarse por completo. Cuando llegó a mi altura, se detuvo. Siempre supe que no era suficiente para él, dijo en voz baja. Un último intento de recuperar algo de poder en una situación donde lo había perdido todo. En lugar de herirme, sus palabras me provocaron una sonrisa triste. Y yo siempre supe que él no era suficiente para mí, respondí. Solo me tomó demasiado tiempo aceptarlo. Sus ojos se agrandaron ligeramente, sorprendida por mi respuesta. Durante todos los años de nuestro matrimonio, había aceptado sus pequeños desaires, sus comentarios mordaces, sus constantes insinuaciones de que yo debería estar agradecida de que Miguel se hubiera fijado en mí, la chica de pueblo sin pedigrí. Adiós, Dolores, dije, abriendo la puerta. Te deseo lo mejor, de verdad, pero nuestros caminos se separan aquí. Ella salió sin decir otra palabra, su perfume quedando como un recordatorio de su presencia incluso después de que sus pasos se perdieran en la escalera. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo cómo la tensión abandonaba mi cuerpo lentamente, dejándome agotada pero extrañamente ligera. Había terminado. Finalmente había enfrentado no solo a Dolores, sino a la verdad de mi situación, a la realidad de mi matrimonio fallido. Y a pesar del dolor y la incomodidad, me sentía más fuerte que nunca, más dueña de mi destino que en cualquier momento anterior de mi vida adulta. El teléfono sonó en mi bolsillo, sobresaltándome. Era un mensaje de Miguel. Mamá me acaba de llamar histérica. ¿Qué le has dicho? Lo silencié sin responder. Esa conversación podía esperar. Ahora mismo, necesitaba un momento para mí misma, para asimilar lo que acababa de ocurrir y lo que significaba para mi futuro. No tuve que esperar mucho para que Miguel apareciera. Apenas 2 horas después de la visita de Dolores, el timbre sonó con insistencia. Sabía que era él incluso antes de mirar por la mirilla. Solo Miguel tocaba así, como si el mundo entero debiera detenerse para atenderle. Respiré hondo antes de abrir. Llevaba meses evitando esta confrontación, permitiendo que la situación se prolongara en una especie de limbo donde no éramos ni matrimonio ni completos extraños. Era hora de poner fin a esa ambigüedad. Cuando abrí la puerta, Miguel entró como una tormenta, sin esperar invitación. Iba vestido con el traje azul marino que usaba para las reuniones importantes, la corbata ligeramente aflojada, el cabello despeinado como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. ¿Se puede saber qué le has dicho a mi madre?, exigió, plantándose en medio del salón. Sus ojos recorrieron la habitación hasta detenerse en los papeles del divorcio, aún sobre la mesa. ¿Por qué has tenido que contarle todo esto? Buenos días a ti también, Miguel, respondí con calma, cerrando la puerta. Tu madre vino a pedirme dinero. Creyó que tenía derecho a mi herencia por ser tu madre. Podrías haberle dicho simplemente que no, replicó, aflojándose aún más la corbata con un gesto nervioso. No hacía falta que le mostraras eso. Señaló los documentos con desdén, como si fueran algo sucio,
Algo vergonzoso. ¿Te refieres a nuestro divorcio? ¿O a las fotos de tu otra familia? Pregunté, manteniendo mi voz deliberadamente tranquila. Porque ambas cosas son realidades, Miguel. Realidades que tú has creado. Él se dejó caer en el sofá, hundiendo el rostro entre las manos. Por un momento, casi pareció vulnerable, casi humano. Pero conocía demasiado bien sus tácticas. Miguel siempre había sido un maestro manipulador, capaz de interpretar cualquier papel que le conviniera en el momento. «No lo entiendes», murmuró. «Mi madre es mayor, tiene problemas del corazón. Este tipo de disgustos pueden afectarle seriamente». «¿Y de quién es la culpa?», repliqué. «¿Mía por decir la verdad o tuya por vivir una mentira durante años?». Levantó la mirada, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de ira y algo que podría haber sido vergüenza si Miguel fuera capaz de sentirla. «Las cosas no son tan sencillas», dijo, adoptando ese tono condescendiente que tanto me irritaba. «Tú no entiendes la presión bajo la que he vivido siempre, las expectativas de mis padres, de la empresa. ¿Y eso justifica engañarme durante años? ¿Tener una hija con otra mujer mientras estabas casado conmigo?». Mi voz se elevó ligeramente, la indignación rompiendo mi fachada de calma. «¿Sabes cuántas veces me dijiste que no era el momento para tener hijos? ¿Que debíamos esperar? Y todo mientras tu hija crecía en otra casa». Miguel tuvo la decencia de apartar la mirada. «Raquel quedó embarazada por accidente. No fue algo planeado». «¿Y los 5 años que llevas con ella? ¿También fueron un accidente?». Negué con la cabeza, asqueada por sus excusas. «Podrías haberme dejado entonces, Miguel. Podrías haber sido honesto». «No quería hacerte daño», dijo, una respuesta tan patética y previsible que casi me hizo reír. No querías renunciar a la comodidad», corregí. «Querías tu casa perfecta en Valencia para mantener las apariencias ante tu familia y tus clientes, y tu nidito de amor en Cullera para los fines de semana. Lo querías todo, sin asumir las consecuencias de tus decisiones». Se levantó de nuevo, caminando nerviosamente por la habitación. «Mira, lo que pasó, pasó. No podemos cambiar el pasado, pero ahora, con tu herencia, podríamos empezar de nuevo, juntos». Me quedé sin palabras por un momento, genuinamente sorprendida por su desfachatez. «¿Perdona? Piénsalo, Carmen», continuó, acercándose a mí con esa sonrisa que en otro tiempo me había derretido. «Con ese dinero podríamos comprar una casa mejor, viajar, darnos la vida que siempre quisimos. Incluso podríamos intentar tener un hijo». La audacia me dejó momentáneamente sin aliento. No solo estaba intentando manipularme para volver con él, sino que lo hacía sin siquiera mencionar a su otra familia, a su hija que ya existía. «¿Y Raquel? ¿Y Lucía?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Miguel agitó la mano con desdén. «Eso se acabó. Les dejaré dinero suficiente para que estén bien, por supuesto. Tengo responsabilidades con la niña. Así que las abandonarías por mí. O más bien, por mi dinero», dije lentamente, procesando la magnitud de su egoísmo. «¿Realmente crees que soy tan estúpida?». «No es por el dinero», protestó, aunque sus ojos delataban lo contrario. «Es que me he dado cuenta de que nunca dejé de quererte». Tuve que contener una carcajada amarga. «Qué conveniente que te hayas dado cuenta justo después de enterarte de mi herencia». Miguel intentó tomar mis manos, pero di un paso atrás. «Carmen, por favor. Todos cometemos errores. Yo he cometido muchos, lo reconozco, pero podemos superarlo. Juntos». Lo miré, realmente lo miré, y vi por primera vez con total claridad al hombre con quien había compartido 10 años de mi vida. El chico guapo y carismático del que me había enamorado se había convertido en un hombre vacío, movido únicamente por la ambición y el egoísmo. O quizás siempre había sido así, y yo simplemente no había querido verlo. «Estamos divorciados, Miguel», dije con firmeza. «Y aunque no lo estuviéramos, jamás volvería contigo. No te amo». Probablemente hace años que no te amo, solo que me costó reconocerlo. Su rostro se endureció, la máscara de arrepentimiento desapareciendo como si nunca hubiera existido. «Es por el dinero, ¿verdad? Ahora que eres rica, te crees demasiado buena para mí». «No, Miguel, es por respeto a mí misma, algo que debería haber aprendido mucho antes». Dio un paso atrás, su expresión transformándose en una mueca de desdén.
Siempre fuiste una ingenua, Carmen. ¿Crees que vas a ser feliz sola? ¿Que algún otro hombre va a quererte como yo? Prefiero estar sola que mal acompañada, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Y si encuentro a alguien más, será porque me valora a mí, no a mi cuenta bancaria. Miguel recogió su chaqueta, que había dejado sobre el respaldo del sofá. «Te arrepentirás», dijo, su tono a medio camino entre una amenaza y una predicción. «Cuando el dinero se acabe, o cuando te des cuenta de que nadie más te soporta, me llamarás. No cuentes con ello», respondí, caminando hacia la puerta y abriéndola de par en par. «Ah, y por cierto, he cambiado las cerraduras. Tus llaves ya no funcionan. Si queda algo tuyo aquí, dímelo y te lo enviaré a la oficina». Se detuvo en el umbral, sus ojos entrecerrados con rabia contenida. Por un momento, parecía que iba a decir algo más, pero finalmente salió sin añadir palabra. Cerré la puerta tras él y eché el cerrojo, una acción simbólica que marcaba el final definitivo de esa etapa de mi vida. Me quedé inmóvil unos segundos, esperando sentir tristeza, dolor, cualquier residuo del amor que una vez había sentido por él, pero lo único que sentía era un profundo alivio, como si me hubiera quitado de encima un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. El teléfono sonó en mi bolsillo. Era Lucía, mi amiga, no la hija de Miguel. «¿Cómo ha ido todo?», preguntó sin preámbulos. «Llamé a la cerrajería como me pediste. Vendrán esta tarde». «Ha sido intenso», respondí, dejándome caer en el sofá. «Primero Dolores, luego Miguel. Pero ya está hecho». «¿Y cómo te sientes?». Reflexioné un momento antes de responder. «Libre», dije finalmente. «Me siento libre». «Me alegro por ti», dijo Lucía, y podía imaginarla sonriendo al otro lado del teléfono. «Te lo mereces después de todo lo que has pasado». «¿Quieres que vaya esta noche? Podemos pedir comida china y abrir una botella de vino para celebrar». «Suena perfecto», acepté, agradecida por tener al menos una persona en mi vida que se alegraba sinceramente por mí, sin segundas intenciones. Después de colgar, recogí los documentos del divorcio y las fotografías de la mesa. Ya no los necesitaba como prueba para nadie. Esa etapa había terminado definitivamente. Los guardé en la carpeta y la devolví a su escondite en el armario. Algún día, quizás, podría deshacerme de ellos completamente, pero por ahora servían como recordatorio de lo que nunca más permitiría en mi vida. Miré alrededor del apartamento, viendo por primera vez en mucho tiempo posibilidades en lugar de recuerdos dolorosos. Este lugar que había compartido con Miguel podría transformarse, igual que yo estaba transformándome. O quizás era hora de buscar un espacio completamente nuevo, un lugar que fuera solo mío, sin fantasmas del pasado en cada rincón. Esa tarde, mientras el cerrajero cambiaba todas las cerraduras, hice una lista de cambios que quería implementar en mi vida. Algunos eran pequeños y prácticos: renovar el salón, apuntarme a clases de italiano, retomar la pintura que había abandonado años atrás. Otros eran más significativos: consultar con un asesor financiero sobre cómo invertir parte de mi herencia, buscar un trabajo que realmente me apasionara, en lugar de seguir aceptando traducciones que no me llenaban, quizás incluso mudarme a otra ciudad. Por primera vez en años, el futuro no me daba miedo. Era un lienzo en blanco, y yo sostenía el pincel. Después de que Lucía se marchara, bien entrada la noche, la casa quedó en silencio de una manera que por primera vez me resultó reconfortante en lugar de solitaria. Nos habíamos terminado 2 botellas de vino mientras planeábamos un viaje a Sicilia que llevábamos años posponiendo por 1000 excusas. Con el ordenador sobre la mesa del comedor, habíamos reservado vuelos y un pequeño apartamento con vistas al mar en Taormina. Era una locura, pero una locura maravillosa. El tipo de decisión espontánea que hacía demasiado tiempo que no tomaba. Me serví una última copa y salí al pequeño balcón. Valencia dormitaba bajo un cielo salpicado de estrellas, las luces de la ciudad difuminándose hacia el horizonte donde se fundían con la oscuridad del Mediterráneo. Desde aquí podía ver un fragmento de la ciudad de las artes y las ciencias, sus estructuras futuristas iluminadas como naves espaciales varadas en la tierra. A lo lejos, el rumor del tráfico nocturno era casi como el sonido del mar. Pensé en mi abuelo Paco, en cómo solía llevarme de niña a la playa de la Malvarrosa, enseñándome a identificar conchas y piedras interesantes entre la arena. «La vida es como esta playa, Carmencita», me decía.
A veces encuentras tesoros donde menos lo esperas, y otras veces, lo que parece un tesoro, resulta ser solo un trozo de vidrio pulido por el mar. Cuánta razón tenía. Miguel había sido ese trozo de vidrio, atractivo en la superficie, pero sin valor real. El dinero de la herencia descansaba seguro en el banco, esperando mis decisiones. Había concertado una cita con un asesor financiero recomendado por Lucía para la semana siguiente. No quería derrochar la herencia, sino usarla sabiamente, de una manera que honrara el esfuerzo de toda una vida de mi abuelo. Ya tenía algunas ideas claras. Una parte iría a un fondo para emergencias y jubilación, otra para invertir en algún negocio que me apasionara. Siempre había soñado con abrir una pequeña librería especializada en literatura internacional, un lugar acogedor donde pudiera organizar clubes de lectura y eventos culturales. Quizás ahora ese sueño podría hacerse realidad. También quería donar a algunas causas que me importaban. Mi abuelo había sido un gran defensor de la educación pública, así que pensaba crear una fundación de becas para estudiantes, sin recursos en su nombre. Era una forma de mantener vivo su legado, de extender su generosidad más allá de mí, y por supuesto, algo para mí misma. No grandes lujos ni extravagancias, sino experiencias que enriquecieran mi vida. Viajar, aprender, conocer otras culturas, las cosas que siempre había querido hacer pero que habían quedado relegadas por complacer a Miguel o por simple miedo a lo desconocido. Terminé mi copa de vino y volví al interior. El apartamento, que durante tanto tiempo había sido un espacio compartido y luego un lugar de tristeza, comenzaba a sentirse como mío. Había retirado algunas fotografías, movido muebles, comprado nuevas plantas, pequeños cambios que simbolizaban un nuevo comienzo. La semana siguiente pasó en un torbellino de actividad. Primero, la visita al asesor financiero, un hombre de mediana edad llamado Javier, que me explicó con paciencia todas mis opciones, sin tratarme con condescendencia como había temido. «Tiene usted ideas muy sensatas, doña Carmen», me dijo al final de nuestra reunión. Muchas personas en su situación cometen el error de gastar impulsivamente o de hacer inversiones demasiado arriesgadas. Su enfoque equilibrado le servirá bien. Después, visité varios locales comerciales en el barrio de Ruzafa, donde pensaba ubicar mi librería. Me enamoré de un espacio en la esquina de una plaza tranquila, con grandes ventanales y techos altos. El alquiler era elevado, pero podía permitírmelo, y la ubicación era perfecta. Firmé un precontrato esa misma tarde, sintiendo una mezcla de terror y euforia. Era la primera gran decisión que tomaba con mi nueva libertad financiera. La noticia de mi divorcio y mi herencia se extendió rápidamente por el círculo social que había compartido con Miguel. Algunas personas dejaron de llamarme, incómodas por tener que elegir bando, o simplemente porque nuestra amistad había estado basada en nuestras parejas. Otras, sorprendentemente, se acercaron más, como si mi nueva situación me hubiera hecho más interesante o accesible. También aparecieron personas del pasado con peticiones apenas disimuladas. Antiguos compañeros de universidad que querían tomar un café y terminaban mencionando casualmente sus problemas financieros, primos lejanos que nunca se habían interesado por mí y ahora recordaban nuestro parentesco. Aprendí a decir no con firmeza pero sin culpa, una habilidad que nunca había dominado antes. Dolores no volvió a contactarme directamente, pero supe por comentarios de conocidos comunes que había contado una versión muy diferente de la historia. Según ella, yo había echado a Miguel de casa y me había negado a ayudar a la familia cuando lo necesitaban. No me importó. Las opiniones de Dolores o de su círculo social ya no tenían poder sobre mí. Una tarde, mientras supervisaba las primeras reformas de mi futura librería, recibí una llamada inesperada. Era Raquel, la otra mujer de Miguel. Mi primer instinto fue colgar, pero la curiosidad pudo más. «Carmen, soy Raquel», dijo, su voz tensa pero decidida. «Sé que esto es extraño, pero necesitaba hablar contigo». «¿Cómo has conseguido mi número?», pregunté, más sorprendida que molesta. «Miguel tenía tu contacto en su teléfono». «Lo siento si esto es inapropiado, pero creo que merecemos hablar, de mujer a mujer. Accedí a verla en una cafetería neutral, lejos tanto de mi barrio como del suyo. Cuando llegué, ya estaba allí, una mujer menuda de cabello rizado y ojos vivaces que parecía tan nerviosa como yo. Me sorprendió lo joven que era, apenas rozando los 30. «Gracias por venir», dijo mientras nos servían café.
No sabía si lo harías. Yo tampoco, admití. Pero supongo que ambas merecemos algunas respuestas. Hablamos durante 2 horas. Me contó cómo había conocido a Miguel en un evento de la constructora donde ella trabajaba como arquitecta, cómo él le había dicho que estaba separado, que solo mantenía las apariencias por su familia. Le creí hasta que quedó embarazada, y él se negó a formalizar su relación. Siempre había una excusa, dijo con amargura. Su madre estaba enferma. El momento no era adecuado para el negocio familiar. Necesitaba arreglar asuntos financieros primero. Me resultaba dolorosamente familiar. Las mismas excusas, diferentes escenarios. ¿Sabes que está intentando volver conmigo ahora?, le pregunté, sintiéndome extrañamente cercana a esta mujer que debería haber sido mi enemiga. Raquel asintió. Lo imaginaba. Desde que su madre le contó lo de tu herencia, no habla de otra cosa. Incluso me sugirió que podríamos arreglar nuestra situación si tú estabas dispuesta a ser generosa. Ambas reímos. Un sonido sorprendente pero catártico. De alguna manera, en ese momento, dejamos de ser rivales para convertirnos en aliadas, unidas por la experiencia compartida de haber amado y sido defraudadas por el mismo hombre. Cuando nos despedimos, intercambiamos números, no como amigas exactamente, pero como mujeres que se respetaban mutuamente. Cuida de Lucía, le dije. Es la única víctima inocente en todo esto. Lo haré, prometió. Y tú cuida de ti misma. Te lo mereces. De vuelta a casa, caminando por las calles de Valencia bajo la luz dorada del atardecer, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había cerrado un círculo, enfrentado mis miedos, y estaba emergiendo más fuerte al otro lado. El apartamento estaba tranquilo cuando llegué, pero ya no me pesaba el silencio. Abrí todas las ventanas para que entrara la brisa y puse música. Una vieja colección de boleros que mi abuelo solía escuchar mientras leía en su sillón favorito. Preparé una cena sencilla solo para mí. Pan recién horneado, queso manchego, tomates de la huerta y un buen aceite de oliva. Comida honesta, sin pretensiones, como la vida que quería construir. Mientras cenaba, llamé al contratista para confirmar los detalles de la reforma de la librería. Luego revisé los correos de la agencia de viajes sobre nuestro itinerario en Sicilia. Por último, respondí a una invitación para dar una charla en la universidad sobre traducción literaria, algo que nunca habría aceptado antes por inseguridad. Era extraño cómo las pequeñas decisiones cotidianas se sentían diferentes ahora. Cada elección, desde qué comer hasta dónde viajar o en qué invertir, era completamente mía. No tenía que consultar, justificar o comprometerme. Era una libertad embriagadora y, a veces, abrumadora, pero estaba aprendiendo a navegar en ella día a día. Esa noche, antes de dormir, saqué una vieja fotografía de mi abuelo del cajón de la mesita. En ella, Paco sonreía bajo un olivo en su pueblo natal, las arrugas alrededor de sus ojos hablando de una vida de risas y también de penas. Gracias, susurré a la imagen. No solo por el dinero, que al fin y al cabo era solo dinero, sino por la lección más valiosa que me había dejado, que nunca es tarde para empezar de nuevo, para elegir la felicidad, para ser fiel a una misma. Me dormí con la ventana entreabierta, dejando que entrara el rumor de la ciudad y el lejano aroma del mar. Por primera vez en años, no temía lo que traería el mañana. Fuera lo que fuese, estaría lista para recibirlo con los brazos abiertos, como una vieja amiga recibiendo a otra después de una larga ausencia, porque al final, eso era exactamente lo que había encontrado. A mí misma, la mujer que siempre había estado ahí, esperando pacientemente a ser redescubierta,